Buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Bienes Raíces, Inversiones y Negocios con su servidor Juan Carlos Zamora. El día de hoy hablaremos sobre cuáles son las mejores opciones de inversión en este momento en bienes raíces. Así que damos la más cálida bienvenida a un gran invitado, el licenciado Jorge Castañares, socio director en Experta Capital. Así que Jorge, qué bueno tenerte nuevamente aquí porque la verdad es que nos das datos súper interesantes, información súper interesante y tienes una carrera, una gran carrera en este negocio inmobiliario. Muchas gracias, Así Carlos. que estamos entusiasmados por la información que seguramente nos vas a dar de altísimo valor el día de hoy. Y quiero comenzar con la primera pregunta, Jorge. ¿Cuáles son las zonas de inversión más interesantes en este momento para invertir en este, yo creo que también gran momento que está atravesando México? Wow. Buena pregunta, ¿no? Y creo que tenemos que hacer un recorrido por toda la República Mexicana porque hay muchas zonas hoy. Son muy diferentes las zonas de inversión en México inmobiliarias y hemos recorrido pues, mucho el país y podemos platicar, si quieres, un poco por zonas. Si quieres, me voy a ir por las costas, la frontera y nos vamos al centro del país. Una de las zonas más interesantes, con mucho crecimiento hoy en diferentes rubros inmobiliarios, sin duda, es esta tríada donde nace la República, ¿no? Esta tríada entre Tijuana, Mexicali, Ensenada y un poco lo que está haciendo el Valle de Guadalupe, ¿no? Tijuana ya dejó de ser una ciudad de paso y se convirtió en una metrópoli, una ciudad media del tamaño y del dinamismo como Mérida, como Querétaro, como Puebla. Tiene un gran potencial en el uso industrial, en el uso comercial, departamentos. Está creciendo de una manera muy dinámica con la gran influencia que tiene de estar pegado a la quinta economía más grande del mundo, que es California, ¿no? Después, si nos vamos a Mexicali, sigue creciendo el mundo industrial y con el nearshoring, con esta regionalización que estamos haciendo de China a nivel mundial, pues Mexicali se vuelve un hotspot en este tema de logística y en este tema de distribución hacia los Estados Unidos. Y Ensenada, yo no creo que haya un atardecer tan bonito en el Pacífico como Ensenada. Aparte se come espectacularmente bien, las mejores, estos tacos de langosta que te puedes echar, impresionante, muy barato. Sí. Y cercano a la zona del Valle de Guadalupe, que es un hotspot de hotelería boutique. Entonces, la zona de abastecimiento del Valle de Guadalupe sin duda es Ensenada. Entonces, por ahí yo creo que hay una triada muy interesante. Y si quieres, nos vamos al sur de Baja California, donde está La Paz, una ciudad que crece de manera consistente, muy bien urbanizada, con cierta lógica de urbanismo que hemos perdido en este país y que tenemos que recuperar. Y de ahí pues, nos vamos obviamente al hotspot del Pacífico y de la zona del Mar de Cortés, que es Los Cabos, ¿no? Ahí sí necesitamos otras ligas para jugar ahí, pero después de eso, después de Los Cabos, creo que toda la zona de Todos Santos, hasta Cerritos, y después subiéndose hasta el continente, hasta la zona de Peñasco y toda la zona continental, muy interesante la zona. Peñasco, Mazatlán, creo que ahí hay la joya del Mar de Cortés. Creo que el avistamiento de ballenas, todo este tema de la residencia de Arizona. Arizona lo hemos dejado un poco de lejos o de lado, pero porque nos hemos concentrado en California, pero Arizona es de muchísimo dinero y de muchísimo también potencial para el second home, para el tema de la jubilación de americanos. Después, lo que es la nueva joya, ¿no? La nueva Riviera Nayarit, el M&M que yo le digo, ¿no? De Mazatlán hasta la zona del puerto, ¿cómo se llama el puerto? De Manzanillo, ¿no? El M&M, Mazatlán, Manzanillo, y en medio, pues está Riviera Nayarit, ¿no? El tema del Nuevo Vallarta, Sayulita, Puerto Vallarta, que es un boom en todos lados, en rentas vacacionales, habitacional, zona hotelera. Después tengo que hablar de Acapulco y tengo que hablar porque me encanta Acapulco y tengo que hablar de Acapulco y de Guerrero, ¿no? Cihuatanejo, Acapulco, Diamante, todo lo que está pasando en esa zona de Diamante hasta Cihuatanejo. Creo que estamos reviviendo el Acapulco. Creo que Acapulco, si tú lo ves en esa zona de Diamante, los precios de venta de departamentos están creciendo por metro cuadrado. Lamentablemente la costera sigue con algunos temas de seguridad y de baja inversión,
pero Acapulco está reviviendo muy interesantemente para el second home local, ¿no? Sigue siendo la playa más cercana a la Ciudad de México, sigue siendo el destino vacacional más importante para los que vivimos en la Ciudad de México, sin duda seguirá siendo un hotspot. Oaxaca, ¿no? Huatulco como joya de la corona, ahí en centros integralmente planificados, pero todo lo que está haciendo la costa oaxaqueña, ¿no? Zipolite, Puerto Escondido, este turismo alternativo, ¿no? Este turismo, digamos, mochilero, europeo mochilero, muy interesante también, muy interesante lo que pasa en Oaxaca. Chiapas, yo creo que Chiapas tiene un potencial brutal de ser un hotspot de turismo de aventura, tan importante como Costa Rica. Tenemos la selva, tenemos paisajes impresionantes, tenemos cultura, tenemos gastronomía. Lamentablemente ahí falta inversión de infraestructura, pero bueno, el transísmico y todo lo que se está desarrollando alrededor de este gran desarrollo de infraestructura puede darle a esta zona, digamos, del sureste mexicano una vida diferente. Llegamos a la joya de la corona, que sin duda es Quintana Roo, Riviera Maya, Cancún, la gran historia del desarrollo de 1970 a la fecha, Riviera Maya como tal, Playa del Carmen, creo que hay una gran Puerto Morelos, una gran zonificación de vivienda media que se necesita muchísimo en la zona, que Cancún no te da por los costos de tierra que platicábamos en algún otro programa, y también Puerto Morelos sí te lo está dando, ¿no? Un costo de tierra adecuado para desarrollar vivienda adecuada para todas aquellas personas que emigran a la Riviera Maya para encontrar un mejor futuro o que trabajan en la Riviera Maya encontrando ese mejor futuro. ¿Qué opinas de la infraestructura que está en el sur del país, como el Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya, el nuevo aeropuerto de Tulum? Esto, mucha gente a veces entra en controversia, pero bueno, los que estamos metidos en el ramo, vamos a los precios van para arriba. Esto ha ayudado a que los precios suban. Pero, ¿qué opinas de ello? A ver, sin entrar mucho en polémicas, si estamos a favor o en contra de estas grandes obras de infraestructura, una de las consecuencias importantísimas que ha traído, por ejemplo, el tema de Dos Bocas o el tema del Tren Maya, que no son favorables para el sector de bienes raíces, es la escasez de mano de obra. Si tú vas a la zona de Valladolid, por ejemplo, a la zona de Yucatán, la zona interna de Yucatán, y tratas de buscar una cuadrilla de trabajadores, es casi imposible. Sí. El mismo Mérida es muy complicado porque todos están trabajando en Dos Bocas o en el Tren Maya. Entonces, hay una escasez importante de mano de obra en la zona derivado de estas obras de infraestructura. ¿Qué nos va a traer? Yo creo que uno de los principales obras de infraestructuras necesarias en la zona es el aeropuerto de Tulum. Si tú me preguntas de todas estas, el Tren Maya, Dos Bocas, el transísmico para mí el transísmico desde hace muchísimos años, siempre he dicho que es la forma de equipararnos con Panamá, sin competir con Panamá, pero es la forma de equipararnos con Panamá. Creo que es un tema logístico que se ha discutido desde tiempos inmemoriales, ¿no? Pero yo creo que lo que tienen estas obras de infraestructura hoy, el Tren Maya, el aeropuerto de Tulum o el tema de Dos Bocas en Tabasco, la más importante para temas de atracción, de inversión, es sin duda el aeropuerto de Tulum. El aeropuerto de Cancún es el nuevo hub, digamos, de atracción. Solamente en México llegan 17 millones de turistas, ¿no? Todos los años a esta zona del país. 17 millones de turistas. Y mucha gente, nada más termino el comentario, mucha gente está utilizando Cancún ya como un hub de traslado, ya no la Ciudad de México. Llegas, ¿no? Entonces, Tulum se vuelve necesario como complemento para el desarrollo de la región. De hecho, el año pasado, por la Organización Mundial de Turismo, fuimos nombrados el segundo país más visitado del mundo. Totalmente. Y eso abre grandes puertas. Y ahora estamos no solamente como un país potencialmente en el mundo, hablando del tema de turismo, sino ahora el tema industrial con todo el nearshoring. Y ahí se abre otra gran ventana. Y ahí es donde quiero hablar en la siguiente parte de este programa.
Pero vamos a un corte, pero antes quiero invitarlos a la última joya de la Riviera Maya en Chetumal, en Yumja, que es un paradisíaco desarrollo de lotes desde 1000 metros cuadrados junto al mar, con cenotes privados, beach club a solo 15 minutos del aeropuerto internacional. Hacemos un breve corte comercial y regresamos. De vuelta, y sabían que La Paz, Baja California Sur está en crecimiento, apuntando a ser la próxima potencia turística de México, lo que implica mayor flujo de turistas, elemento que permitirá el crecimiento de la plusvalía en el lugar. Es por eso que traemos para ti Dos Soles, el paraíso entre el mar y las dunas, un espacio con amenidades exclusivas como equinoterapia, paseos en racers, beach club e impresionantes atardeceres. Ahora, retomando el tema, Jorge, súper interesante que estamos platicando, hablamos que el gran momento en el tema turístico de México, pero no solamente eso, sino el tema del nearshoring que estamos viviendo, cómo adentrarnos, e incluso a las personas que dicen, ¿y cómo funciona ese tema? ¿No? Que a lo mejor personas que vienen invirtiendo en tema habitacional, ¿no? O comercial, pero cómo dar ese brinco y aprovechar esa ola. A ver, primero entendamos qué es el nearshoring y de qué se trata este tema del nearshoring que ha sido tan comentado. Da algunos datos duros, ¿no? Para que entendamos las dimensiones que tenemos en este país. Los metros cuadrados construidos y rentados que tenemos en la industria inmobiliaria industrial, valga la redundancia, en México son 80 millones de metros cuadrados. Ese es el total del inventario hoy construido y rentado con 0% de desocupación. Esto ha hecho que las rentas por metro cuadrado al mes en este negocio pasen de $5 por metro cuadrado al mes a $9 por metro cuadrado al mes en solamente 3 años. Entonces, ¿qué significa el nearshoring? ¿Somos muy grandes? Depende cómo nos veamos. Si lo vemos hacia el sur, es decir, desde Guatemala hasta Argentina, quitando Brasil, incluyendo Panamá, no hay en toda la región 80 millones de metros cuadrados. Wow. O sea, somos enormes para el sur, ¿sale? Pero si nos vamos para el norte, Estados Unidos tiene 800 millones de metros cuadrados. Y China tiene 3,000 millones de metros cuadrados industriales. ¿El nearshoring qué significa? Con todo este tema de la pandemia, nos dimos cuenta que toda la manufactura que estaba en China, pues es muy cara. Ya los chinos no son baratos en mano de obra, nos dimos cuenta. La pandemia, la parte logística nos puso en aprietos. Entonces nos dimos cuenta que China no es tan barato como parecía, ya en el siglo XXI. Y entonces se está pensando que de estos 3,000 millones, solamente el 10%, imagínate, 300 millones de metros cuadrados se están redistribuyendo en el mundo. México tiene la capacidad de captar, o tendría la capacidad de captar, de esos 300 millones, 30 millones de metros cuadrados. Por eso el dólar baja, por eso tenemos esta carretada de dinero. Fíjate que en un comentario que hizo el director general de Fibra 1, de cada 10 clientes que les llegan a la gente de Fibra 1 en el sector industrial, 5 nunca habían pisado México, es su primera vez en México. Entonces, pues el nearshoring, todo México es nearshoring, desde Chetumal hasta Tijuana. O sea, ya no hay la zona norte, todo México es nearshoring. ¿Qué necesitamos para que el nearshoring funcione? Infraestructura vial. Por eso es tan importante el transísmico. ¿Cómo transitar, ya seas desarrollador o inversionista, al nearshoring? Yo te diría, como inversionista hay hoy muchas plataformas, incluyendo las fibras, para invertir en el sector industrial, ¿sale? Que es un sector patrimonial. Tienes que pensar que tu retorno de inversión está en 5, 7 o 10 años, pero es una renta segura de largo plazo. Es un negocio de bajo riesgo, que te está dando una muy buena oportunidad y momentum. Si eres desarrollador y quieres entrar al mundo industrial, tienes que ser muy rápido. Es decir, tienes que tener la tierra ya lista y el capital inicial para hacerlo. Y si es posible tener algún contacto vía alguna grande correduría para hacer un build to suit, un llave en mano, sería lo mejor que te pudiera pasar. Porque es un negocio totalmente apalancable, es decir, de rápido financiamiento y de muy largo plazo de recuperación. Pero sí necesitas la tierra y el capital inicial. Si no lo tienes y apenas vas a estar pensando eso, pues todos los grandes desarrolladores que están en México ya, Fibra 1, Prologis, todas las fibras,
pues están invirtiendo carretadas de billetes. Acaba Prologi de sacar 7,000 millones en la bolsa, Fins al igual, todos están sacando dinero hoy porque es muy atractivo y hay un potencial brutal. Entonces, nada más para concluir, ¿cómo entrar? A través de plataformas tecnológicas que te permitan invertir pocos recursos con este retorno de inversión, si eres inversionista, y por el otro lado, si eres desarrollador y tienes la tierra con una cercanía a una vía primaria, es el momento de hacer naves industriales. Hablamos de varios polos interesantes para invertir en México, pero ¿cómo encontrar los próximos? ¿Cómo? No solamente en México, sino creo que también Latinoamérica está viviendo un importante momento para invertir. Hay zonas muy interesantes, pero ¿cómo encontrar esa región, esa ciudad de llegar a invertir? Y que ya encontraste la ciudad, ahora el punto exacto dentro de esa ciudad donde meter tu dinero, tu inversión, y que ese dinero se pueda, pues, multiplicar. Esa es una pregunta bien interesante, Juan Carlos. Y yo creo que, como siempre lo platicamos en diferentes foros, ¿no? Yo creo que el desarrollo inmobiliario futuro pasa mucho más por la demografía que por la economía y las finanzas. Hay que ver las pirámides poblacionales para entender el mundo inmobiliario. Ejemplo, ¿no? Si tú ves la pirámide poblacional de México en 1950, éramos 28 millones de habitantes en todo México, ¿sale? Pero la base de la pirámide eran niños de 4 años. Mi mamá tenía en ese momento 7 años de edad. Mi mamá, ¿no? Nació en 1943, ¿no? Ya descubrieron la edad de mi mamá, pero bueno, ni modo, ¿no? A lo que voy es, no importa en dónde estábamos, hoy somos 130 millones de mexicanos, sí. 2023, pero la base de la pirámide ya no son niños. Entonces, ¿dónde encontrar posibilidades de desarrollo? Hay que irse a las bases pirámides regionales. Ejemplos, ¿no? La zona del noroeste mexicano, pero la zona continental. Pensemos en la zona de la comarca lagunera, pensemos en Durango, pensemos en Coahuila, ¿sale? Y mezclémoslo con la parte industrial, ¿no? Obviamente bombo y platillo y todas las luces con el tema de Tesla, ahí en Nuevo León, en la frontera con la zona de Saltillo. Saltillo, por ejemplo, es una ciudad que su pirámide poblacional es joven y reducida. Entonces, hay unas necesidades brutales porque Monterrey, Nuevo León, ya no puede crecer para la zona tradicional porque está el cerro. Entonces, está creciendo hacia el valle, está creciendo hacia donde está Tesla ahora y está creciendo hacia Saltillo. Entonces, si tú ves el desarrollo inmobiliario en esa zona, es brutal. Lo que está pasando con Parras, lo que puede pasar en unas zonas como San Luis Potosí, que tiene también pirámides poblacionales bastante interesantes, ¿no? Querétaro ya no, ¿no? Por ejemplo, Puebla igual. Entonces, hay que encontrar hay que analizar un poco más lo sociodemográfico que lo socioeconómico. Siempre nos vamos por potenciales de ingreso y población económicamente activa. Hay que pensar cuántos jóvenes tenemos. Porque lamentablemente para México este boom se acaba en 15 años, mi querido. Y entonces el problema va a ser que nosotros en los próximos 20 años vamos a envejecer lo que Francia envejeció en 100. Y de hecho ya se están viendo algunos temas. Platicábamos ahorita en un corte que lugares como Valladolid, bueno, sobre todo el sur de México, por todas las obras que están viendo, el desarrollador batalla para encontrar gente para la construcción. Incluso los mismos hoteleros en Quintana Roo estaban solicitando pedir permisos especiales para traer a personas de Centroamérica para llegar a trabajar. Así, yo creo que esos 15 años ya se están adelantando muy rápido. Totalmente. Porque el crecimiento que está teniendo México en diferentes sectores es impresionante en este momento. Así es. Y hay que subirnos a esa ola como inversionistas, como desarrolladores, como diferentes jugadores en esta parte de los bienes raíces. Jorge, y para eso se necesita capital también, ¿no? Y platicábamos también de que eres experto en ese tema de capitales. Incluso también estás abriendo ahora un curso de levantamiento de capital, pero no solamente eso, sino que ya tienes gran experiencia en diferentes fondos. Platícanos un poquito desde de los dos lados, ¿no? ¿Por qué es importante como inversionista invertir en un fondo?
pero también cómo se maneja un fondo. Ok, ¿no? ok. ¿Por qué es importante como inversionista invertir en un fondo? Por una sencilla razón, diversificación de riesgo. Si tú vas en directo a invertir en un proyecto inmobiliario, pues corres varios riesgos, ¿no? Riesgos de tierra, de desarrollo, de comercialización, de administración, de colocación, de financiamiento. Si tú inviertes a través de un fondo de inversión o a través de una promotora de inversión, pues únicamente tienes el riesgo financiero, que es un riesgo que no puedes quitarte, no es un riesgo inherente a cualquier inversión, hay un riesgo por invertir. No hay inversiones libres de riesgo, mi querido Juan Carlos, eso Sí. no existe, en la teoría puede que sí, pero en la práctica todo tiene Sí. un riesgo y en el sector inmobiliario también hay un riesgo, ¿no? Entonces yo creo que, ¿por qué invertir en un fondo? Porque diversificas el riesgo, minimizas el riesgo. ¿Cómo estructurar un fondo de inversión? Cuando nos llega un proyecto de inversión para financiarlo o un proyecto de inversión para hacer consultoría, lo primero que nosotros les pedimos es que evidencien sus fuentes de financiamiento. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque no somos banco. Jorge, yo tengo una propuesta. Yo cambié de tema de repente al tema de fondo de capitales, pero el programa se nos fue muy rápido. Pero quiero que en los últimos 30 segundos que nos quedan nos platiques un poquito de qué hace Experta Capital. Ok, con todo gusto. Experta Capital es una promotora de sociedades de inversión. Lo que hacemos es prácticamente 4 cosas. Lo primero que hacemos es toda la consultoría, desde una opinión de valor hasta un mayor y mejor uso. Lo segundo que hacemos es todo lo que se llama el underwriting o toda la estructuración de los prospectos de inversión para poder invertir en diferentes proyectos de capital privado. Lo tercero es la administración de los proyectos, tanto los proyectos inmobiliarios como los proyectos financieros. Y lo último es la capacitación. Hemos desarrollado una gran oferta de capacitación inmobiliaria. Todo lo hacemos a través de instituciones reconocidas. ¿Cómo te contactamos, Jorge? Pues a través de mis redes sociales. Ahí está totalmente Experta Capital y J. Castanares. Ahí estoy en todas las redes sociales. No bailo en TikTok, pero también estoy ahí. Muchísimas gracias, Jorge. De verdad, un placer, un placer. Gracias por toda la información. Les agradecemos te agradecemos por compartir tu experiencia. Vamos a un corte y regresamos.